justicia como factor de gobernabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Ya los currículos tan largos dan pena porque se reflejan ya una avanzada edad. Pero bueno, quiero agradecer primero a todas y todos los presentes, desde luego muy particularmente al contador Carlos Colli, a su magnífico equipo de trabajo, por esta organización maravillosa, por esta magnífica organización. También agradezco la invitación de mi hermano de vida, el contador y licenciado en Derecho José Hernández Cruz, y del joven contador Jonathan, su hijo, que es un impulsor de una firma muy prestigiada en la Ciudad de México, de Coffee JB, la firma de mi hermano Pepe, y insisto muy particularmente a Carlos Colli y su gran equipo de trabajo. Me siento muy honrado, traigo una presentación que ya está a disposición de ustedes, que no leeré porque podría ser de por sí, creo que los voy a adormecer a todos y si lo leo va a ser peor tantito. Entonces voy a tratar de exponer más bien de manera, pues más, si me permiten, espontánea, llevando antes un dicho que en mis tiempos se decía y que ahora resulta misógino y siempre ha resultado falso, pero lo voy a decir a sabiendas solo porque me ha tocado exponer después de las magníficas exposiciones del maestro Fausto y de la maestra Catalina, magníficas exposiciones, y entonces me va a tocar bailar con la más fea, y digo que es un dicho misógino y falso porque no hay mujer fea, todas las mujeres son hermosas, pero así se decía en mis épocas y en mis tiempos, de manera un poco tonta por parte de los hombres. El tema que me ocupa es la justicia administrativa como factor de gobernabilidad. Y yo diría que más que la justicia administrativa me iría a la justicia en general. Voy a explicar un poco en estos 50 minutos a qué me quiero referir, y también voy a explicar un poco el por qué, cuál es la razón de ser o cómo está la estructura del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que es donde yo trabajo. Cuando hablo ahora hemos visto en estas magníficas exposiciones y en la presentación de GJPA Internacional, que también le agradezco mucho a esta firma que me permite estar aquí, hemos visto que muchos de ustedes, contadores y contadoras públicos, pues se dedican a la prestación de servicios. Pero yo diría, y muchos nos dedicamos a la burocracia o al servicio público, a la prestación de servicios, o simplemente es como ciudadanos o ciudadanas que yo llamo de a pie, pues no podríamos hacer esto sin gobernabilidad. ¿A qué me quiero referir con este aspecto? A que los equilibrios en el gobierno, cuando hablo de gobierno lo digo lato sensu, de manera amplia, son fundamentales. Y uno de los equilibrios fundamentales me parece que es el equilibrio de la justicia. No solamente la justicia administrativa, sino de la justicia en general. Y aquí, en este sentido, voy a dar una opinión muy personal. A lo mejor algunos de ustedes están de acuerdo y otros no. Los abogados tenemos un gran problema, y diría yo una responsabilidad. Las generaciones nuevas seguramente están tratando de vencerlo, pero no hemos sabido, no hemos tenido el talento de enseñar o tratar de aplicar el derecho de una manera más sencilla, más simple, y entonces a veces el lenguaje, a veces la comunicación que transmitimos no es clara y la gente pues no la entiende, pero no la entiende no porque no la entienda, sino porque no somos claros. Y lo comento porque el tema de justicia administrativa y gobernabilidad cruza por este tema. Y por eso ven que los tribunales en general, las instituciones de impartición, procuración,
de justicia están tan desprestigiadas, porque amén de la corrupción que la hay, tampoco hay que tapar el sol con un dedo, amén de incapacidades que las hay, no se ha tenido el talento de transmitir la importancia que tiene la aplicación y la impartición y la procuración de justicia. Este es el gran, bueno, el esquema genérico del tema que yo quiero tratar. Y este esquema tiene es una moneda de varias caras, si me lo permiten decir así. ¿Por qué? Porque si bien en una mea culpa los abogados y los jueces, llámese ministros, magistrados, el nombre que quieran, que da lo mismo, al final somos jueces, aplicadores de la ley, no hemos tenido ese talento, también los gobernantes, los políticos, han tenido siempre un menosprecio por los tribunales. Esto es, los abogados en general hemos sido vistos como un mal necesario. Esto lo puedo decir en base a mi experiencia personal, no lo universalizo, digamos, no digo que sea en todos los sentidos, es mi experiencia, porque he sido director jurídico y también he visto que las direcciones jurídicas de las instituciones son el patito feo del cuento, ¿no? Ahí están para resolver las broncas, pero pues ni modo, porque tienen que estar. Y esto tiene que ver, y me voy a ir acercando poco a poco al centro del tema, con que se ha confundido el tema de los tribunales, de la aplicación de justicia, con un aspecto estrictamente procesal. O sea, dicen, los jueces están ahí para resolver broncas, para resolver conflictos, para resolver situaciones de pleito. Háblese de materia civil, de materia penal, de materia familiar, de arrendamiento administrativo, etc. Pero si nosotros lo vemos desde otro ángulo, y esto es maravilloso exponerlo en una convención, en un congreso con contadores, que es una profesión también hermosísima y muy importante, me parece. Si nosotros lo vemos desde otro ángulo, los tribunales o los aplicadores de justicia, los procuradores de justicia, son, si me permiten decirlo en un ejemplo muy llanero, son como ollas express, que sirven para despresurizar problemas. Pero esto no lo ven ni los políticos, ni los abogados, ni los tribunales. ¿Por qué sirven para despresurizar problemas? Porque imagínense que no hubiera tribunales. Amén de todas las deficiencias que pueden tener los tribunales y que las tienen, pues sería la justicia por propia mano. Sería el caos. Y entonces tendríamos problemas serios, porque imperaría la ley del más fuerte, el más fuerte físicamente, del más fuerte económicamente, etc. Entonces, a mí me parece, y siempre he propugnado por eso, aunque no encuentro mucho eco con mis compañeros, también debo decirlo, en que los tribunales deberían verse diferentes, pero desde la posición del magistrado o juez. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, uno tiene que trabajar primero con uno mismo, para que, si uno se lo cree, en el mejor de los sentidos, lo pueda uno transmitir. Y entonces yo pensaría que la justicia, por eso digo la justicia como factor de gobernabilidad, es una situación transversal que tiene que ver con el equilibrio democrático de una sociedad. No nada más es el picapleitos, no nada más es el procesalista, no nada más es el que aplica la ley así de manera a rajatabla. Es el que tiene sensibilidad, es el que entiende el factor humano, es el que aplica la ley con rigor, con técnica, pero también pensando en que somos humanos, todos. Entonces, no estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de situaciones frías, estamos hablando del corazón. Y con esto no quiero ser romántico y les digo a mis alumnos de la facultad, no, ya casi que una paloma se pare aquí en mi hombre con un violino, no, tampoco. Pero el ser humano y el factor humano no lo podemos olvidar. Entonces, los tribunales, la justicia, para mí, es un factor de gobernabilidad.
entre mejores tribunales existan, estamos lejos de eso desgraciadamente, habrá más equilibrio en la sociedad. Podremos confiar en que van a resolver nuestros conflictos de manera adecuada, de manera correcta. Y no como ahora que llegamos a un tribunal, y hablo en general, y decimos, pues nos van a tardar, vamos a gastar, vamos a perder el tiempo, ya no digamos las procuradurías, al menos en la Ciudad de México, y no es una crítica, no sé en otros estados, no puedo decirlo porque no tengo la experiencia, pues cuando uno tiene un incidente de tránsito lo piensa unos 10 veces para llegar al Ministerio Público, ahora se llaman fiscales, ¿no? Pero, porque al rato resulta que el responsable es uno, ¿no? Entonces, todo esto es un desencanto, y yo en la universidad me dirijo mucho a los jóvenes, y aquí tenemos varios jóvenes, bueno, todos jóvenes, que yo les digo, bueno, nuestra generación no ha tenido el talento, ojalá las generaciones nuevas lo tengan de hacer este cambio. Bueno, pero no me quiero perder tanto en eso, porque parece que ya van a decir, el señor vino a decir aquí, yo creo que un poema mal dicho, ¿verdad? Un poema que no es poema, ni es poeta, ni nada, pero bueno, regreso al tema de la justicia como factor de gobernabilidad. Y ahora les explico un poco, para regresar al tema, ¿qué es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México? ¿Qué es mi experiencia en este momento? Y quiero también tocar un punto bien importante y que creo que todas las entidades federativas que están aquí muy dignamente representadas están en la misma situación. Los tribunales administrativos son tribunales autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos en la Ciudad de México es así. Y me parece que en la mayoría de las entidades federativas, no lo puedo afirmar porque no tengo el dato de la memoria, pero casi les aseguro que en todas es así. No pertenecen al Ejecutivo, al Legislativo ni al Judicial. Y van a decir, oiga, ¿cómo no va a pertenecer al Judicial si es un tribunal? Por eso es autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Quiere decir que la Constitución, desde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos hasta las constituciones locales, les dan un rango de autonomía. Pero esto es, les dan un rango constitucional de autonomía, que no es menor. Aunque esto tiene sus asteriscos en la práctica. Porque también algo que es importante, y ya tanto el maestro Fausto como la maestra Catalina, de manera muy brillante, explicaron cosas muy prácticas y muy técnicas y muy concretas. Y a mí me gustó mucho eso. Yo trataré de ser también así. La autonomía de las instituciones está en la Constitución, el tribunal es autónomo. Nada más que saben qué sucede con esa autonomía. Suceden dos cosas muy graves. Y yo lo viví en la Comisión de Derechos Humanos, lo viví en el Tribunal Electoral, que son autónomos también. Y ahora lo vivo acá. La autonomía no solamente debe estar en un membrete constitucional. La autonomía debe estar aquí y aquí. ¿Por qué? Porque si un presidente de un tribunal no cree en la autonomía, se va a doblegar ante el jefe de gobierno o el gobernador. Y va a ser un subordinado. Y entonces la autonomía que está en la Constitución, que padre, ahí está, padre, ahí está. Ahora alguien puede decir, sí, este señor viene a una conferencia, se quiere lucir, y eso es muy fácil decirlo, pero que te hable un gobernador a ver si te dices que no, o que te hable el jefe de gobierno y a ver si le dices que no. Ese es el reto. Ese precisamente es el reto. Y no decir que no, no significa ser grosero, ni ser altanero, ni ser soberbio. Decir que no cuando se tiene que decir que no es defender esa autonomía. Así de sencillo. Ahora, también cómo se puede vulnerar, y el poder, como decía Hans Kelsen, el Estado, el poder, es el que hace las leyes. ¿Cómo se vulnera la autonomía que está en la Constitución? Fíjense las trampas que hay en la ley. Con el presupuesto. ¿Eres incómodo para mí? Te cierro la llave. ¿Eres una institución incómoda? Te cierro la llave del presupuesto.
y entonces te voy a ahogar, porque no vas a tener dinero para poder solventar tus gastos corrientes. Y entonces tienes de dos: o despides personal con las broncas que eso implica, o a ver qué haces. No tienes ni para papel para imprimir, ni papel de baño, ni nada. Y esto sucede, ¿eh? Al menos en la Ciudad de México, sucede. Bueno, entonces, cuando hablo de justicia y gobernabilidad, y ahora me refiero al tribunal, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México administrativo es autónomo. La Constitución lo dice. Está conformado por 28 magistrados, incluido la presidenta, que con beneplácito digo que es mujer, qué bueno. Y con beneplácito digo que hay más mujeres magistradas que hombres hoy en día. Lo celebro. Como celebro que en la Facultad de Derecho los grupos de alumnos sean más de mujeres que de hombres. Para mi infortunio, cuando yo fui estudiante, pues no era así, ¿verdad? Ni modo. Y entonces son 28 magistrados, insisto, 10 de sala superior, contando a la presidenta, y 18 que estamos en salas ordinarias, que es primera instancia y segunda instancia, si quieren. Para hablar más sencillo es, digamos, primera instancia, somos los que recibimos los asuntos que entran de la calle, digamos, directo, y los magistrados a la superior ven las apelaciones, o sea, las revisiones que hacen de nuestro trabajo. Este tribunal tiene diversas competencias. Por ejemplo, todos los actos de la autoridad que tienen naturaleza administrativa, ahorita les pongo ejemplos, todos los actos de autoridad que tienen naturaleza administrativa serán de la Ciudad de México, son competencia del tribunal. Ahora, no todos los actos de autoridad tienen naturaleza administrativa. Hay diversas naturalezas en los actos de autoridad, entonces de esos no somos competentes. Y cuando hablo de naturaleza administrativa, también hablo de los aspectos fiscales, que es más el rubro del ambiente contable en el que ahora me honro en estar presente. Asuntos fiscales, asuntos administrativos que tienen que ver con autoridades de la Ciudad de México, los vamos a conocer en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cuál podría ser un ejemplo de lo que conocemos? El impuesto predial, para llamar un asunto de carácter fiscal. Derecho por servicios de agua. ¿Cuántas veces estamos pagando 200 pesos al bimestre y de pronto nos llega una boleta de 4,000 pesos? Porque el sistema de aguas de la Ciudad de México se equivocó, se le ocurrió, anda recaudando fondos para lo electoral, o vayan ustedes a saber. Bueno, pues ahí se impugna esta boleta, y entonces el tribunal tendría que llegar a una determinación, me parecería que favorable al particular. Pero también hay otras competencias que pueden ser actos administrativos de otra índole. Por ahí Pepe, mi hermano Pepe, me decía en los aspectos inmobiliarios, ¿no? Clausuras, por ejemplo, suspensiones de actividades de giros mercantiles. Todo esto será competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y también este tribunal tiene competencia para asuntos de los llamados responsabilidades de servidores públicos. Y aquí tiene mucho que ver con lo que han hablado tanto la maestra Catalina como el maestro Fausto, los temas anticorrupción. Hay un sistema nacional anticorrupción que desde mi particular punto de vista pues, no ha funcionado. También hay sistemas locales. Hay un sistema en la Ciudad de México que tampoco ha funcionado desde mi punto de vista. Y los tribunales administrativos forman parte de este sistema. Y hay una sala especializada en materia de responsabilidad de servidores públicos. Y hay un magistrado de apelación, 3 magistrados, una sección que se encarga también de las apelaciones de este tipo de asuntos. Entonces, como nosotros podemos ver, este tribunal, que es pequeño, porque está conformado por 800 personas aproximadamente, digo pequeño en relación con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es un monstruo. Es un tribunal pequeño, de justicia administrativa, pero tiene ese cúmulo de competencias. Desde luego,
estamos en este tribunal pues llenos de trabajo, como todas las instituciones, no sé, las que ustedes también pueden pertenecer, atiborrados de trabajo, con poco personal y con déficit económico presupuestal. Pero bueno, esa es la historia que nos toca transitar y tenemos que con esos elementos salir adelante. Y entonces, teniendo un panorama muy genérico, desde luego sé que estoy siendo muy simple, muy laxo, de qué es el tribunal o cuál es la conformación del tribunal y las competencias que este tribunal tiene, me regreso al tema de la justicia como factor de gobernabilidad. Todos sabemos, o bueno, porque en la preparatoria o en la universidad nos lo enseñaron, que nuestro México, nuestro país, tiene una división de poderes tripartita: ejecutivo, legislativo y judicial. Se habla también en los nuevos tiempos, bueno, no tan nuevos ya, más de 15 años, un poco más, de un cuarto poder, el poder ciudadano, de los órganos autónomos. ¿Cuáles son los órganos autónomos, por ejemplo, a nivel nacional? El famoso INE, el famoso IFAI, el Banco de México, la UNAM, en fin, a nivel nacional. A nivel local, en la Ciudad de México tenemos el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, etc. Entonces, ¿por qué hablo de esta división de poderes o por qué me refiero a esto cuando hablo de justicia como factor de gobernabilidad? Porque precisamente estos órganos autónomos, junto con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, van a generar un equilibrio en la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Sin que esto sea una charla de ciencia política, ni yo sea un especialista en ciencia política. Pues el buen gobierno. ¿Y qué significa el buen gobierno? Pues una correcta administración pública particularmente. Esto es que tengamos servicios públicos adecuados. Uno en la Ciudad de México, y lo digo exclusivamente por la Ciudad de México, porque ahí vivo yo, no puedo decirlo de otros estados, parecen las calles parece que hubo guerra. Hay baches por todos lados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y no por este gobierno, no estoy hablando mal de la 4T o bien de la 4T, no me quiero meter en ideologías. Ha sido por mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay precisamente una aplicación de nuestros impuestos de manera correcta. Entonces, las calles parece que hay guerra. También vemos que en muchas colonias no hay alumbrado público. Entonces va una tienda hacia ciega, ¿no? Y como es tan segura la Ciudad de México, pues no va uno feliz, ¿verdad?, de la vida. ¿Por qué? Porque no hay una aplicación correcta. Entonces, estamos hablando de un mal gobierno. Repito, no estoy hablando del actual gobierno, puede ser cualquiera, porque ha sido un lastre eso en nuestro país mucho tiempo. Y entonces, justicia y gobernabilidad, ¿qué quiere decir? Que yo voy a un tribunal a demandar justicia y me la van a dar. Aquí hay un límite y una frontera que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se confunde uno y dice, yo quiero ayudar al ciudadano, ese es mi papel. Sí, pero el ciudadano no me está presentando los elementos necesarios para que yo lo haga. Entonces, por más que yo quiera ayudarlo, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar la ley. No puedo salirme de eso, soy juez. Si yo me salgo de aplicar la ley, estoy incumpliendo con una razón natural de ser. Y les voy a poner un ejemplo estudiantil que les pongo a mis alumnos en la facultad. Y que los que han manejado aquí, hay abogados, desde luego también, amparo, me van a poder corregir o confirmar. En materia de amparo, creo que estoy saltando mucho, ¿verdad? Parece trapecista de un tema a otro, pero perdonen. En materia de amparo, podemos hablar de la deficiencia de la solvencia de la queja. ¿Qué quiere decir? Presenta alguien un amparo, se expresa más o menos, yo le entiendo como juez, voy a suplir su deficiencia de expresarse. Yo a los alumnos les digo, a mis alumnos les digo, si ustedes contestan una respuesta y yo veo que más o menos tienen idea, yo puedo suplirles esa deficiencia. Pero lo que no se puede ni en amparo,
ni en la universidad, un poco lo digo en broma, es no suplir, sino sustituirse. Y entonces llega el alumno con una respuesta en blanco, y yo porque lo quiero mucho y quiero mucho a mis alumnos, pues está en blanco, lo voy a llenar la papeleta. O en amparo, por ejemplo, no se presenta un agravio, o sea, no se presenta un argumento, y yo lo voy a subsanar, nomás porque soy garantista, porque soy un abogado que le gusta ayudar a los demás. Eso no se puede. Bueno, lo comento esto un poco en razón del tema de la credibilidad de los tribunales. Si no hay buenos tribunales, si no hay una buena aplicación de justicia, es un factor, desde mi particular punto de vista, salvo la mejor opinión de todos y todas ustedes, es un factor de ingobernabilidad. ¿Y qué pasa cuando no hay gobernabilidad? ¿Qué pasa cuando hay ingobernabilidad, si vale la expresión? Que es un caos. Y fíjense cómo, y estoy yéndome muy así, a lo mejor lo estoy aburriendo, perdónenme, pero es un caos. Cuando el chip de uno trae eso es, empieza uno desde, allí en la Ciudad de México, se quiere uno meter al viaducto, hay dos filas, las reglamentarias, ahí vamos los mexicanos, tercera y cuarta fila y me meto. ¿Por qué? Porque el chip es ese. El chip es la trampa, el chip es no creo en los reglamentos, no creo en las leyes, pero no es una bronca nada más del ciudadano, es una bronca de los aplicadores de la ley. Y entonces se genera ingobernabilidad, caos, y toda la prestación de servicios maravillosa que ustedes realizan, que es un factor importantísimo en la sociedad, si no hay gobernabilidad, si no hay certeza, tenemos aspectos caóticos y aspectos difíciles. ¿Qué se necesita? Digo, yo no voy a descubrir el hilo negro ni mucho menos, pero como una aportación o como ideas compartidas con ustedes, que seguramente tienen ideas mejores que yo, ¿qué se necesita? Primero, que los aplicadores de la ley crean en ello, estén capacitados para ello y tengan una sensibilidad. Alguien me decía, ¿qué se necesita para ser un buen juez? Desde luego, los requisitos formales, ser licenciado en Derecho, la experiencia, etcétera, etcétera. Pero yo diría, sin ser romántico, porque a estas alturas de mi vida ya ser romántico a lo mejor no me queda, para ser un buen juez o jueza, se necesita ser un buen ser humano. Que no un santo, ¿eh? Qué bueno que no somos santos. No un santo. Un buen ser humano. El buen ser humano tiene errores, tiene virtudes, se cae, se levanta, se equivoca, pero el buen ser humano no va a perjudicar intencionalmente a alguien. Entonces, yo creo que eso es un elemento. El otro, ¿cuál? Que los gobiernos entiendan que los tribunales no solo son necesarios, son indispensables. Aunque a veces nos salen con la frase de que no me salgan con la que la ley es la ley, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene sus frases. Son indispensables. No los hombres, nosotros podemos, los hombres y las mujeres nos pueden cambiar si no somos aptos, pero las instituciones como tal, si me permiten decirlo a nivel de ustedes contadores, la gran mayoría, hay instituciones o ustedes mismos en sus servicios, son indispensables. Así de sencillo. Esto no lo ven los gobiernos. Entonces, este es un mal necesario. Ay, ni modo, lo tengo que aguantar. Arma, y para no ser reiterativo y cansado, arma de dos filos. Ni uno se la cree, ni uno lo hace bien como juez, y tampoco el gobierno. Entonces el ciudadano tampoco. Y entonces vivimos un poco disfrazados en la ley de la selva. Analicemos el tema de fondo y vamos a ver, yo se los decía a los muchachos en la facultad, vamos, nadie puede dar lo que no tiene, pero además el cambio tiene que ser de dentro hacia afuera.
¿Cuántos de nosotros, y no me refiero a ustedes, me refiero a mí, a veces violentamos las normas, a veces violentamos las conductas regulares? Repito, me refiero no a ustedes. Entonces, justicia y gobernabilidad para mí es eso. Para mí es darle la importancia que tienen los tribunales. Hoy en día, y eso de verdad lo celebro, no es de dientes para afuera, hay muchas mujeres participando en los tribunales, particularmente en los administrativos. Qué bueno. Yo creo que el talento de la mujer es muy superior al del hombre, también es una opinión personal. Qué bueno. Y también estoy viendo que las generaciones jóvenes están intentando cambiar paradigmas que pueden hacer precisamente que la justicia sea un factor de gobernabilidad. Quiero comentarles muy brevemente, para no extenderme demasiado, me tocó también ya la hora previa a la comida, y entonces ya tal vez la idea sea otra, pero quiero comentarles que a veces hay cosas que ponemos en la ley que son muy difíciles de cumplir, y es un poco lo que decían hace un rato los excelentes expositores que me antecedieron. Por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México nos habla de un concepto muy amplio que se llama el derecho a la buena administración. Artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Y qué es un copia y pega? Es un copia y pega, porque así sucede en México a veces, de una figura francesa. Nada más que es como aquí, como en la Ciudad de México, ¿no? Quieren implementar las bicicletas, que desde luego es padre, es muy bueno para la contaminación y todo, pero nuestras calles no sirven para las bicicletas. Porque creen los gobernantes que estamos en Suecia o en Suiza. Entonces, aquí no hay calles para bicicletas, pero se traen las bicicletas. Eh, el derecho a la buena administración, ¿qué implica? Y lo toco como parte final ya de esta charla, bueno, de la recta final, implica todo. Implica que el gobernado le puede exigir al gobernante que haya luz, que haya servicios, que haya todo. Pero no, eso no está mal, eso está bien. Lo que está complicado es que el gobernado, si no tiene esos servicios, puede ir a reclamarlo ante el tribunal y van a decir, oiga, ¿por qué está mal? Hombre? Se pasa, usted debería decir que está bien. No, no es que esté mal en sí, sino que la infraestructura del tribunal no permite ese número de demandas. Quiero decir, si yo salgo de mi colonia, de mi casa, y veo que no hay luz, puedo ir a reclamar eso ante un tribunal. Pero imagínense el número, el tribunal de 800 personas para una ciudad como la Ciudad de México, con una población flotante de más de 20 millones. Digo, entre el Estado de México y demás, para 800 personas, que además no son abogados los 800, hay administrativos, etc. En fin, cierro, voy cerrando, y les comento que creo que ya me pasé, ¿verdad? Ya me pasé el tiempo. Les comento que la justicia entonces como factor de gobernabilidad tiene que ver con estos equilibrios. Tiene que ver precisamente con esta lógica de volvernos un país que respete la ley. ¿Por qué llegamos a otros países? Y México clásico, ¿no? Aquí tiramos, bueno, no me refiero aquí, hablo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tiramos papeles. Pero vamos los mismos a Estados Unidos, cruzamos la frontera y ahí no tiramos papeles. ¿Por qué? Nos volvemos americanos. Qué bueno que no, ¿verdad? Qué orgullo ser mexicano. Porque ahí sí aplican la ley. Los gringos son salvajes para muchas cosas, pero en ese sentido, tampoco son mis héroes, ¿eh? Aplican la ley. ¿Cómo? Se quedan impresionados en otros países, cómo cuidan sus cosas, cómo el metro se sube al metro de X país limpio. Y aquí es una cosa en la Ciudad de México. ¿Por qué?
porque lo uno, si no hay justicia, no hay gobernabilidad. Los tribunales no son, y perdón que esté repitiendo, nada más el cuate que está aplicando procesalmente y la demanda, la contestación de demanda. No, no, no. Verlo así es reducirlo a un extremo muy pobre. Los tribunales son un catalizador para que la gente desahogue sus conflictos de una manera institucional. Recordemos, ya desde Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Estamos como estamos porque estamos rompiendo el contrato social. ¿Y cuál es una base fundamental del contrato social? La aplicación de la ley. Ahora, sé que la aplicación de la ley en México cruza por injusticia, cruza por influyentismo, cruza por prepotencia de los muy ricos, cruza por muchas cosas. Y entonces también la gente con razón dice, no, mira, no me saca con ese cuento, señor juez o señor magistrado. Yo he visto injusticias, yo he visto cómo a los grandes empresarios les condonan impuestos. La corte se tarda 400 años en resolver, y a mí debo 100,000 pesos y ya están encima de mí, ¿no? Volvemos al origen de la conversación. Justicia y gobernabilidad. Justicia administrativa, por lo que hacen los actos administrativos. Me comentaba don José Hernández Cruz, que ya le estoy quitando las preguntas que me quería hacer, intencionalmente para que no me preguntes, Pepe. Decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con el famoso cártel inmobiliario, que es un tema ahí? ¿Qué sucede? Llegan al tribunal. Les voy a contar, con esto cierro la charla, para no cansarlos. Un drama en donde, subrayo, no quito de lado la corrupción, que la hay en los tribunales. Es vergonzoso decirlo, pero es cierto. Además lo saben todos, aunque dijeron de otra cosa, lo saben. Así como hay honradez, hay corrupción. No nomás en los abogados, en los médicos, en los ingenieros, en todos. Si no veamos los edificios que se han caído en la Ciudad de México, construidos mal. Pero bueno, comento un tema con el que cierro mi charla, para estar a las preguntas que ustedes desean hacer, si es que desean hacer alguna. El tema inmobiliario. Hay edificios, hay muchos edificios en la Ciudad de México que se construyen con pisos de más. Muchos. Y ahí falla todo, ¿no? Corrupción, dádivas, errores. Y llegan al tribunal. Fíjense lo que es la vida. Llegan al tribunal y el tribunal concede una suspensión. ¿Qué es una suspensión? Que llega el demandante, o sea, que presenta la demanda y dice, oye, me pusieron sellos, la alcaldía y el Instituto de Verificación Administrativa de INDEA me puso sellos porque construí pisos de más. Quítame esos sellos, tribunal, porque están mal puestos. Fíjense, el edificio tiene pisos de más, tenía una licencia para 4 y tiene 6. Nada más que, ¿qué creen? Aquí viene un dilema importante. Hizo mal la notificación la alcaldía. Con formatos del año de don Porfirio Díaz, que los artículos ya ni son, y además mal hecha. Si tenía yo que dirigirme a Juan, me dirigí a Luisa. Entonces llega con el magistrado y dice, oye, esta notificación está mal hecha. Hay deficiencia en el procedimiento. Claro que concedo la suspensión. Entonces, los vecinos que se quejaron dicen, corrupto, magistrado, magistrada, corrupto, ¿por qué dio? Si ya sabe que es de 6 pisos. Sí, nada más que lo que no sabe el ciudadano es que la notificación está mal hecha. Y como está mal hecha, se tiene que otorgar la suspensión. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que ya va a quedarse abierto ese edificio? No. Quiere decir que estuvo mal hecha y que tiene que hacerla bien la autoridad. Y se le regresa para que la haga bien. Ese dilema es un dilema que al ciudadano normal se le tiene que explicar. Porque si
no el ciudadano normal dice, el ciudadano, el vecino que se quejó, bien, porque dice, oye, se me va a caer encima el edificio. Va a decir, aquí hubo dinero. Y no hubo dinero, como puede haber en otros casos dinero, no hubo dinero en este caso, simplemente la autoridad hizo mal las cosas. Un factor de ingobernabilidad, un factor de falta de credibilidad. Creo que los jueces estamos por ahí, tantito de los diputados, que no es para pantallar a los japoneses, ¿verdad? O sea, credibilidad. Imagínense arriba de los diputados, que de por sí los diputados están, que no cree nadie en ellos, ¿verdad? Y senadores también. Entonces, bueno, todo este esquema he sido muy genérico, he sido muy amplio. No es ponencia, bueno, mis líneas ahí que escribí están a su disposición, traen algunas referencias académicas, doctrinales, etcétera, pero quise ser un poquito más ligero. Esto, en resumen, lo que yo quiero decir es, tenemos que construir un país, particularmente para los jóvenes, en donde se respete la ley. Para eso, los jueces tenemos que ser respetables. Muchos no lo somos, pero también el ciudadano tiene que tener esa doble obligación. En la medida en que respetemos la ley y creamos en la justicia, en la realidad, no en un discurso, tendremos un país mejor. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, no hemos tomado conciencia. Por ahí hay un historiador maravilloso, Juan Miguel Zunzunegui, no sé si alguien lo habrá escuchado, a los jóvenes se lo recomiendo mucho, que dice, con palabras mucho mejores a las mías, desde luego, es un cuate muy culto, joven pero muy culto, dice, México agoniza. Y créanme que es cierto. Van a decir, este es catastrófico, ya échenlo a la alberca, ya para que nadie se desahogue, ¿no? México agoniza. Justicia y gobernabilidad. Es un tema que da para mucho más, es un tema que da para platicar mucho, además de mis propias limitaciones culturales y técnicas, está también la limitación del tiempo, pero yo quedo a sus órdenes y lo único que les quiero decir es agradecer infinitamente su paciencia, su tiempo, y yo sí les digo a todos y a todas, y en particular a los jóvenes, hay que creer en la justicia. No hay que dejar de creer en la justicia, independientemente de que los hombres que la apliquemos no la sepamos hacer bien, hay que creer en ella. Y hay que volvernos un país que respete la ley, al costo que sea. Si no lo logramos, no solamente vamos a agonizar, sino vamos a morir como sociedad. Muchas gracias. Sí, claro, si alguien quiere alguna pregunta, con mucho gusto. Adelante. Ahí le va corriendo el micrófono. Ha salido mucho sobre la renuncia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Del titular. Y luego vi a un diputado manifestarse en la Cámara en donde decía que estaba violentando la Constitución porque no podía renunciar. ¿Qué puede hacer un ciudadano de a pie normal para hacer valer ese derecho, o sea, esa injusticia? Porque el otro ya renunció y sigue. Y hay otro que está diciendo que está mal. ¿Y por qué nadie hace algo? ¿O qué se puede hacer? Ante el Tribunal de Justicia Administrativa se puede implementar o exigir la sanción correspondiente, porque inclusive habla de inmovilizarlo durante 2 años por estar haciendo esa broma. Sí, muy buena pregunta. No, bueno, de entrada, los tribunales de justicia administrativa no tendrían competencia para esto. Incluso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sería su caso, desde mi punto de vista y conforme a la ley, no tendrían competencia para esto, pero la pregunta y la reflexión es magnífica, maestra Catalina, porque habla de dos vertientes.
La estrictamente técnica, donde voy a contestar desde mi punto de vista, el que tendría que hacer ahí algo y no ha hecho ni hará, porque no tiene dignidad, grosso modo, no me refiero a alguien en particular, es el Senado de la República. Porque la renuncia la mandan al presidente de la República y la tiene que aceptar el Senado, que ya la aceptó en comisiones, porque son lacayos del Ejecutivo. Entonces, el Senado supuestamente, igual que los diputados, son representantes populares. Ahí está representado el ciudadano o las entidades federativas, para ser más claros, en el Senado. Deberían actuar diferente, no lo hacen. O sea, el ciudadano sí tiene un mecanismo institucionalizado, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, senadores diputados. Y cuando hablo de esto, a mí me gusta generalizar, hay senadores y diputados muy honorables, de todos los partidos, de todos. Pero en este caso no lo hizo. Entonces, el ciudadano solito como tal no tendría, desde mi punto de vista, técnicamente ninguna posibilidad así. Pero lo podría hacer a través del Senado, pero como son lacayos, la mayoría, pues hasta ahí se queda, ¿no? Ahora, aquí vienen dos aspectos que me permito decirlo, además estamos en una conferencia o en una plática, y se vale, es académico. Eso es tener poca vergüenza y poca ética. Y el señor daba clases de constitución en la Escuela Libre de Derecho. Es tener, quien sea la persona, en este caso el individuo a quien sea. ¿Por qué? Porque independientemente de los aspectos técnico-jurídicos que están ahí en la ley, pues es un aspecto de dignidad personal. Aquí cruzan, ya en este segundo punto de ética, pues cruzan filias y fobias. Quien pueda estar a favor de los grupos mayoritarios en este momento, pues dice que está muy bien y diga que no, pues, que no. Entonces, ya es un tema muy polémico, pero no sé si le respondí, maestra. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer los de aquí para, o sea, no te puedes ir contra el Senado? ¿Qué más hay? Yo que conozca nada. Nada. No. Y la inquietud que más me movió como mexicana es que te hablan de la desaparición de un poder, ¿no? Para pasar a ser, como dices, lacayo de presidencia. Entonces, ¿a qué nos estamos exponiendo México? A que siga agonizando más y que después nos volvamos un país comunista. No sé, es como que el miedo cuando vi que eso se puede, ¿no? Sí, yo creo que nos estamos exponiendo desde hace mucho, pero hoy, desde mi punto de vista, más a una falta de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Cuando se constituye jurídicamente la división de poderes, se piensa en equilibrios. En un ejemplo casero, siempre me gusta dar ejemplos caseros, la mamá y el papá son un equilibrio para los hijos. Perdón que sea tan llano, pero es un equilibrio para los hijos. A lo mejor uno es el exigente, la otra cede o a la inversa, ¿no? Luego la mujer siempre es más exigente, para bien. Pero aquí también, el Poder Judicial, concretamente la Corte, y el Poder Judicial Federal, pero todos los poderes locales también, su razón de ser, como se dice, su ratio essendi, su razón de ser es el equilibrio. Y voy a regresar rapidísimo, no voy a tardar mucho, al tema de mi tribunal. Las alcaldías son ejecutivos, son poder ejecutivo, chiquitos, pues son alcaldías. Si llega la alcaldía y le cierra un edificio al señor contador, que tiene todos sus papeles entre ellos y todo, pues él está como David contra Goliat, ¿no? El Estado y el chiquito, no porque sea chiquito, es un ciudadano, sin tanto poder, sin tanta fuerza. Y entonces, él va a ir a un tribunal y el tribunal, si tiene los documentos y todo, tiene que ayudarlo y darle la razón. David contra Goliat, equilibrio de poderes. Maestra Catalina, cuando un ejecutivo quiere disminuir al Poder Judicial, está atentando contra el equilibrio de poderes. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que haga el Poder Ejecutivo
no habrá un contrapeso, porque no todo lo que hace el Ejecutivo, háblese de Peña Nieto, de Calderón, de López Obrador, de quien sea, para no politizar, no todo lo que hace el Ejecutivo está bien hecho. ¿Y quién va a revisar eso? El Poder Judicial. Pero si el Poder Judicial se convierte en un levantadedos, como es el Poder Legislativo, en general, salvo sus honrosísimas excepciones, se pierden los equilibrios de poderes, entonces se vuelve, no cabe duda que tal vez a veces es muy fuerte lo que voy a decir, pero a veces, subrayo orígenes de destino, ¿no? Regresamos a Tlatoani, el señor feudal, al señor de señores, ¿no? Que decía, este así, o este así. Es muy peligroso. Gracias. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Presentó la iniciativa de modificar la ley de investigación de la Auditoría Superior del Estado. Sí, 3 años de investigación, acordando con diputados y senadores. sí. En 3 años se logró y apareció en el decreto que autorizaba la modificación del 13 bis. El 13 es el que regulaba la fiscalización. El 13 bis se manifestaba que los miembros del Colegio de Contadores Públicos pueden revisar la cuenta pública, siempre y cuando cumplieras con la normatividad de que estaba certificado. Y la certificación general, no por especialidad, se querían un rango. Y lo logramos. El decreto se publicó en septiembre del año pasado. A los 9 meses sale un decreto derogando ese artículo que nos facultaba por un presidente municipal que no entregó la cuenta pública en una sesión de diputados y no estaba en orden del día, pero un acuerdo modificatorio que lo planteó y lo metió, violando el proceso legislativo, y de todos votaron que se derogara la ley. Nos amparamos, seguimos amparos, pero mencionas lo que es correcto, que dicen que estábamos violando la ley de fiscalización porque para eso está la Auditoría Superior del Estado. Nosotros les explicamos es que ustedes fiscalizan, nosotros vamos a hacer la auditoría, que es diferente los términos de trabajo. Entonces estamos en esa discusión y está en el amparo. Todos esos procesos, buscando la revisión de cuentas públicas como debe ser, porque la Auditoría Superior del Estado no cumple con la normatividad de una revisión. Por más que les explicamos, había un interés político de que no revisáramos nosotros con todos los lineamientos, incluso íbamos a proponer una norma específica que nosotros mismos, un comité de vigilancia, iba a evaluar junto con la Auditoría Superior del Estado para que vieran que había transparencia. No nos quitaron, se alegraron porque no lo logramos. Era más la alegría de que no lográramos que lo íbamos a lograr nosotros. ¿Cómo ves este proceso? ¿Crees cómo le ves el futuro? Nosotros estamos pensando que con el amparo lo vamos a ganar porque tenemos la ley. Una vez que lo derogaron, a la siguiente semana aparecen los objetivos de la gobernadora y dentro de esos programas, sus planes decían que se iban a auditar por contadores públicos las cuentas públicas. Digo, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Quién autorizó que realmente derogaran cuando su programa de la gobernadora estaba que se revisaran las cuentas públicas por contadores públicos? Pero había un interés que no entráramos. ¿Cómo ves el hecho de que este proceso tenga que nos hagan caso? Que queremos justicia para un bien común del Estado de Guerrero. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de Guerrero? Los recursos no llegan a donde hace falta, por eso hay mucha violencia, no llegan. Entonces, fue un gran éxito, lo logramos bien,
sin necesidad de porras políticas ni nada. Una cuestión técnica, bien lograda, pero sí se preocuparon para que no entráramos. ¿Cómo ves este proceso? Muchas gracias por la pregunta, también maravillosa, muy buena reflexión, te agradezco. Yo esperaría, deseo de todo corazón que ganen el amparo. La razón, me parece que la razón de fondo les asiste, no conozco a detalle, por una, no porque no porque te esté tratando por tu lado, sino porque creo que entre mayor fuerza se le dé al ciudadano de a pie, este país será mejor. Y yo creo que ustedes, como técnicos, como contadores públicos, como expertos, tienen tanta autoridad moral o más que el auditor superior de la entidad, que además está politizado y le debe puesto a alguien en todas las entidades. Entonces yo celebraría y desearía que ganaran el amparo. Lo que hay que cuidar, nada más, es, el amparo es una figura jurídica muy técnica, que a veces por recovecos o situaciones hay pequeñitas, uno gana o uno pierde, ¿no? Habría que cuidar los puntos del amparo, ojalá ganen ese amparo y se siente un precedente. Y me parece que si ustedes auditan, será para el Estado una garantía de transparencia. Lo deseo de todo corazón. En caso de que se perdiera ¿hay otro procedimiento que se puede pelear? La revisión del amparo, sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Sí. Y atendiendo un poco, tal vez la respuesta a mi pregunta esté dentro de todo lo que nos contó. Sin embargo, quisiera puntualizarlo. Sí. ¿Qué puede hacer Francisco para comenzar con este proceso de confianza, de depositar de plenamente, hacer lo correcto en cuanto a la justicia administrativa y todo lo que nos contó para hacer este cambio, tomando en cuenta varios aspectos, ¿no? Principalmente dos. Uno de ellos es, si yo sigo la ley conforme es la ley, y digo, y a lo mejor trayéndolo al aspecto personal, en el Seguro Social, cuando lo hace de forma lineal, que es la ley y procedimiento, no le respondo, ¿no? Pero ¿qué pasa si le hace la plática a la chica que le recibe su escrito o lo que sea, y le cae bien, le hace una broma y perfecto, pasó? Traigo de nuevo el ejemplo que nos puso al principio, en donde Francisco se pone en la fila de los autos que tienen que ser para cruzar la calle, y adelante pues se meten muchos, y gracias a eso llega tarde, ¿no? Entonces, viene una renuncia del señor que comentábamos, en donde ahorita entendí, pues Paco no puede hacer nada. Entonces, ante todo este escenario, como mi pregunta fue entonces, ¿por dónde empieza Paco? ¿Por dónde empieza Francisco con este proceso de confiar en la justicia administrativa para poder en un futuro, que espero que me alcance la vida, de que podamos confiar en esta justicia administrativa? Paco, es tu nombre, ¿verdad, Paco? Paco, muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. Yo te la respondería de varias formas. Una, primero agradeciéndote porque todas las preguntas enriquecen. A mí me enriquecen las preguntas, me enseñan, y lo cual te lo agradezco a ti y a los que han preguntado. Yo diría, una es, sin sonar a ser romántico, pero además tú eres joven, podría ser romántico en ese sentido contigo, en el sentido viril de la palabra, no vais a confundirte, cambiar. Y tú dices, bueno, pero si yo cambio, el de enfrente no cambia. Por decir, yo sigo en la fila, pero voy a llegar tarde porque se están metiendo los que no. Es que el tema, y ahorita te voy a referir lo que este historiador que les he recomendado, escuché que dijo, voy a referirlo. El tema es que si tú cambias, vamos a pensar que tú haces las cosas bien y vas a tener un rechazo del Seguro Social, tendrás que entrar a las instancias procedimentales para lograr tu objetivo. Pero tu chip va a cambiar. Y cuando tengas hijos, ese chip lo transmites. Y tus hijos lo transmiten. Por eso los japoneses son como son. Tú vas a Japón y es un pueblo hiperdisciplinado. Vas a Tokio y ves el metro hiperlimpio.
las cosas para agarrarse no están rotas. Por eso, tal vez ahorita digas, me va a tocar ser la generación de sacrificio, ¿sí? Nada más que lo que vas a transmitir a tus generaciones es ese, el respeto. La otra es, yo cambio hasta que cambie el de enfrente, pero nadie cambia. Entonces seguimos así. No sé si ese es un ejemplo, pero no quiero nada más contestarlo así de esa manera. Digamos, ese es un cambio personal que se transmite a las generaciones. La otra que podría ser también una respuesta es, yo no puedo hacer nada contra Saldívar que renunció. Yo Paco, ¿no? Yo Alejandro, no puedo hacer nada contra Saldívar. Sí se puede hacer. Y te voy a decir qué se puede hacer, no es que no lo hacemos. Y me incluyo, ¿eh? Y yo fui maestro electoral y todo lo que quiera y mande. Reflexionar el sentido de nuestro voto y escoger a los senadores y a los diputados idóneos. Y vas a decir, es que no hay ni para dónde. Si yo preguntara, y me incluyo en el comentario, si sabemos cuál es el distrito por el que votamos y el diputado de mi distrito, no sabemos, la gran mayoría. Entonces, como decía un viejo político, que murió, decía, información es poder. ¿Y sabes qué sucede con nosotros? Como los excluyo del comentario, me incluyo yo, como somos ignorantes, abusan de nosotros. Pero somos ignorantes no porque seamos ignorantes de falta de escuela o que no estemos estudiados, no, porque no nos importa. Pero luego nos quejamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser exigentes, aplicar la ley. Eso suena muy romántico y a lo mejor, a mí desde luego ya no me va a alcanzar. Y a lo mejor tú, que estás muchísimo más joven, pues serás la generación de sacrificio, pero te garantizo que si eso lo haces, tus hijos, tus nietos tendrán ese chip. Pero no nada más tú, todos. La bronca es que el chip lo transmitimos. Somos así, dice Zunzunegui, los mexicanos somos así no porque seamos malos, sino somos así porque estamos condicionados a la trampa, al recoveco. Es un condicionamiento, no es que seamos malas personas. Es que precisamente, como tú bien lo expones con claridad, y yo lo comparto contigo, cuando uno hace las cosas bien parece que le salen mal, y cuando uno hace las cosas mal parece que medio salen. Entonces estamos, pero lo que no nos fijamos es que nosotros somos temporales, pero las generaciones que vienen, y las que vienen, y las que vienen, van a repetir el mismo patrón que nosotros hacemos. No sé si me explique. Eso es como en una casa. Si tú te refieres con groserías a tus hijos, y eso es muy respetable, cada quien se puede referir como quiera, tú no te extrañes que el niño de 5 años diga groserías. Así de fácil y de claro. Entonces, no sé si te estoy respondiendo. Una es tratar de cumplir. Digo, si eres simpático con una chica y por eso te ayudamos, qué padre, ¿no? Eso es otra cosa, pero me refiero a tratar de cumplir la norma. Y la otra es algo que nos falta a los seres humanos. Nosotros pensamos que vamos a ser eternos. No somos eternos. No somos eternos. Pero las costumbres que adquirimos y los hábitos que tenemos los transmitimos. Por eso, creo, sin ser utópico, sin ser un soñador, es tratar de cambiar el chip. No tal vez para una generación que tú eres muy joven, para las que siguen. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra reflexión? ¿Algún otro comentario? Dice, sí, ya nos queremos ir todos a comer. Gracias, muy amables, gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Delín García y también tenemos un reconocimiento para él. Para eso vamos a invitar al contador público certificado Javier Rojas que nos acompañe y haga entrega de este reconocimiento y también un presente que tenemos preparado. Muchas gracias. Doctor, pues sabemos nosotros como contadores en diversas ocasiones nos enfrentamos a la autoridad fiscal
en revisiones, en auditorías y pues luego nos tratan de legislar en el escritorio, nos frustra el no poder revertir esa forma de pensar, pero también nosotros sabemos que hay un proceso donde pues, se imparte justicia y como contadores pues, todavía confiamos en esos órganos y bueno, sabemos que tarde o temprano al contribuyente tiene acceso a esa justicia. Entonces, todavía hay gente que creemos en esa justicia y que estamos todavía en un estado de gobernabilidad. Y bueno, muchas gracias por esta exposición bastante clara, bastante interesante. Qué bueno que nos comprende y que a veces hay términos legales que no estamos familiarizados, pero bueno, pues, estuvo muy amena. Muchas gracias. Doctor, queremos en nombre de nuestra firma JPA México, darle el siguiente reconocimiento. El doctor en Derecho Alejandro Delín, le damos este reconocimiento por su valiosa ponencia con el tema Justicia Administrativa con factor de gobernabilidad en nuestra cuarta convención de JPA México. Muchas gracias, doctor. Le dejamos este reconocimiento. Bueno, y también queremos darle este presente de nuestro anfitrión, la oficina de JPA en Cancún. Pues con mucho cariño, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.